El 14 de abril del 2009 fue martes. Era el recreo en el instituto de Tarpon Springs. Sarah Ludeman ni siquiera tocó su comida. La chica estaba en la cafetería de la escuela cuando rompió en llanto. «Lo volvió a hacer», dijo Sarah a su mejor amiga con sus lágrimas corriendo. Se refería a su novio Josh. Lloraba porque se había enterado de que había salido con su exnovia. Su nombre era Rachel. ¿Cómo es posible? Josh siempre había dicho que Sarah era su única novia y ahora le hacía daño saliendo con Rachel. Rachel, por su parte, no estaba nada contenta con la relación de Josh con Sarah. Un triángulo amoroso normal como cualquier otro. Dirás, y en principio tendrías razón. Pero a lo que condujo este triángulo amoroso es lo que lo hace extraordinario. Y esta es la razón por la que decidí abordar esta historia hoy. Hola chicos, bienvenidos a En el Laberinto Criminal. Si les alegra verme de nuevo en este canal, en sus teléfonos, computadoras o televisor, déjenme un like. La historia de la que vamos a hablar hoy es realmente excepcional para mí. Bueno, al menos en la asociación de ideas. Está en el mismo nivel con el caso de una rubia alta y guapa. Pero aquí, en esta historia en particular, los personajes me evocan más simpatía. Todos hemos sido adolescentes, todos nos hemos enamorado sin ser correspondidos o ingenuamente, y todos hemos tenido, en mayor o menor grado, problemas en la adolescencia, y todos tenemos diferentes traumas de la adolescencia. Lo que pasó aquí era fácilmente evitable. Por eso, creo que es importante hablar de este caso. Bueno, vamos a sumergirnos en esta historia ya mismo. «Estoy harta de que me engañe», dijo Sarah. Su amiga Amber no supo qué decir. Solo le propuso a Sarah ir juntas al centro comercial después de clases y luego al cine. Pero la chica dijo que no. Prefería ver a Josh. Durante meses, las amigas de Sarah le habían estado insistiendo para que se olvidara de Josh. Era un tipo extraño, no era una buena compañía para nada. Pensaban que su amiga se merecía algo mejor, pero cuando tienes 18 años y estás enamorada, no escuchas las opiniones de nadie. El amor, aunque sea tan ciego e ingenuo, se convierte en lo más importante en la vida y no da lugar para el sentido común. Rachel y Sarah se odiaban por eso. Pero había mucho más en común entre estas chicas de lo que ambas querían admitir. Ambas nacieron en 1990 y crecieron en la misma ciudad, Pinellas Park, en el estado de Florida. Tanto Rachel como Sarah se criaron en buenas familias. Sus padres eran personas cariñosas y trabajadoras. Las niñas iban a la misma escuela, recorrían los mismos pasillos. Ambas solían pasar tiempo en la playa con sus amigas, iban al cine, les encantaban los perros y pasar tiempo en MySpace, ¿lo recuerdan? Incluso Rachel y Sarah se parecían, ambas rubias con ojos grandes y expresivos, solo que Sarah era un poco más alta y pesaba un poco más. Sarah era una estudiante aplicada que rara vez se saltaba el toque de queda que le imponía su padre, porque decía que nada bueno podía ocurrir después de medianoche. Sin embargo, sus allegados la consideraban una niña de papá rebelde. Sus padres se habían mudado a Pinellas Park desde New York por considerarlo un lugar más seguro y cómodo. Esperaron 16 años la llegada de Sarah, su primera y única hija. La madre de Sarah trabajaba como enfermera en una sala de cirugías y su padre como taxista. En fin, una familia normal y decente. Sarah adoraba a su padre, la llevaba a clases de karate, a los partidos en Lightning y a los conciertos de Keith Urban. A Sarah le encantaba ir en el auto con él, subía el volumen de la radio favorita y cantaba canciones country a todo pulmón. A Sarah le encantaba cantar y bailar. Siempre hacía todo tipo de trucos fingiendo ser Britney Spears. Diría más tarde Danielle Ehrman, su amiga de la infancia. Cuando Sarah estaba en octavo, muchas de sus amigas ya tenían novio y a Sarah le gustaban los músicos y los deportistas. Nadie más. Su amiga Amber diría más tarde: Sarah no necesitaba un novio para ser feliz. Los chicos no se fijaban en ella. Sarah no tenía el aspecto de modelo popular de aquella época e incluso se burlaban de ella. Por eso tenía baja autoestima. Rachel White, por su parte, era muy popular entre los chicos.
La rubia coqueta en miniatura llamaba la atención con bastante frecuencia. Se decía de ella que podía elegir cualquier chico. En la infancia, Rachel era una chica obediente y educada. Según los padres de Rachel, su hija tuvo una infancia feliz. Le encantaba leer, jugar a las princesas y dibujar personajes de Disney. Hacía amigos con facilidad. Todas las niñas querían ser como ella. A todos los niños le gustaba, decía su madre Janet. Rachel no creció sola, tenía un hermano mayor. Su madre trabajaba como ayudante de maestra en la escuela primaria y su padre era camionero. Tenían una casa grande con una pequeña piscina a poca distancia en bicicleta de la casa de Sarah. Pero, a pesar de ello, las chicas no se conocían antes de conocer a un chico llamado Josh. La mejor amiga de Rachel la describía como una chica divertida. Es cierto que a veces algunos pensaban que era algo promiscua, pero una vez que la conoces, te das cuenta de que no lo es, dijo. La propia Rachel sabía esto. Abajo, en sus fotos de MySpace, escribió: «He oído que me consideran una zorra, pero créeme, una vez que me conozcas, te darás cuenta de que no es nada cierto». Cuando Rachel cumplió 15 años, fue como si lo hubieran sustituido. Ya no veía sentido estudiar. El deseo de Rachel era pasar más tiempo con sus amigos, que eran, en su mayoría, chicos. Y esto, como suele ocurrir, se convirtió en causa de peleas entre ella y sus padres. Fue a los 15 años cuando la policía acudió por primera vez a su casa. Rachel acababa de discutir con su padre por el toque de queda. Bueno, en realidad era solo llegar a casa a tiempo. Los americanos lo llaman toque de queda, pero suena demasiado duro para nosotros. Los intentos de los padres por hacer entrar en razón a su hija fracasaron. Los conflictos continuaron y Rachel incluso empezó a escaparse de casa. Lo hizo 14 veces. Rachel salía por la ventana de su habitación, salía toda la noche y dormía en coches ajenos, en tumbonas junto a piscinas. Una vez la policía la pilló en un coche en el aparcamiento de un colegio con un novio de 19 años, y entonces se acusó al chico de tener una aventura con una menor. Su reputación también quedó arruinada. La siguiente vez que la policía intervino en la vida de la familia fue cuando ella y su madre se pelearon. Rachel, en un arrebato de ira, sacó de un cajón de la cocina un cuchillo. Pero no me apuntó con él, lo cogió y corrió al cuarto de baño, relató más tarde su madre en un intento de exculpar a Rachel. Sus padres la llevaron a verse con un psicólogo, pero los intentos de negociación no sirvieron de nada y Rachel decidió finalmente hacer su vida separada de la familia. Ese Joshua Camacho, tiene un apellido interesante, fue a la escuela primaria con Rachel. Era un chico nuevo en su clase. Su familia acababa de mudarse a Florida por aquel entonces. El padre de Josh era de Nueva York y su madre de Dominicana. Josh tenía 6 hermanos y una hermana, una familia muy grande. Y sin más, Rachel abandonó la escuela en 10º curso y empezó a trabajar de camarera. Por esa razón no vio más a sus compañeros durante mucho tiempo. Y no fue hasta 8 años después, en una fiesta, cuando Rachel conoció al chico de cabello oscuro y rizado. Josh le gustó mucho, entonces Rachel fue a verle a la cafetería Chick-fil-A. El chico trabajaba allí friendo pollo, y así, palabra a palabra, se vieron unas cuantas veces más y pronto Josh y Rachel se convirtieron en pareja. Al menos eso es lo que pensaba la propia Rachel. Pronto la chica empezó a ganar lo suficiente para mudarse de casa de sus padres y mantenerse sola. En su página de MySpace, Rachel escribió lo orgullosa que estaba de la independencia que había conseguido. Consiguió un trabajo en Applebee's y alquiló un piso con su propio dinero. Josh empezó a quedarse a dormir en su casa, lo que cambió la naturaleza de su relación. Algunos amigos de Rachel se encariñaron mucho con él. Pero sus sentimientos son muy difíciles de juzgar. Nos contó que la engañó muchas veces. Nadie entendía por qué le gustaba tanto, dice su mejor amiga Egel. Unos meses después de que Rachel y Josh comenzaran a salir, ella vio una foto suya con otra chica en MySpace. En la foto aparecía una mujer alta y rubia, se llamaba Sarah Ludeman. Y Rachel escribió lo siguiente a Josh el 17 de junio de 2008. Cuando nos conocimos me enamoré locamente. Pero las cosas han cambiado desde entonces. Me ofendiste. Te acostaste con todo el mundo. Me merezco algo mejor.
Poco después apareció un comentario debajo del post de Rachel que decía: "Ya he encontrado a una chica mejor". El comentario era de Sarah Ludeman. Sarah fue al instituto de Tarpon Springs para ser veterinaria, cosa que también quería estudiar Rachel. Sarah tuvo que levantarse al amanecer y coger el bus durante más de 1 hora para llegar a la escuela, pero el largo viaje, que le llevaba tanto tiempo y energía, no le asustaba. Mientras sus amigas salían con los chicos, Sarah estaba ocupada con su futuro. Pero todo cambió el verano siguiente al 10º curso. En esas vacaciones, Sarah y su amiga Amber iban a menudo al cine y comían Chick-fil-A. Y un día el chico que freía pollo salió al pasillo, estaba de descanso, olía fuertemente a patatas fritas. Guiñó el ojo y saludó a Sarah. Fue entonces cuando ella se enamoró de él, diría Amber más tarde. Pero el joven no se detuvo allí. Se acercó a las chicas para conocerse. El chico se presentó, se llamaba Josh Camacho. Y los últimos se pusieron a hablar. Josh le comentó que planeaba ir a la escuela secundaria, Pinellas Park, y así Josh y Sarah coquetearon todo el verano. Bueno, aparentemente es un pueblo pequeño y se veían todo el tiempo. Al comienzo del curso, Sarah les dijo a sus padres que ya no estaba segura de querer ser veterinaria. Quería mudarse al instituto Pinellas Park para unirse a Josh. ¿Qué fue lo que le atrajo a Sarah, de 18 años, a Josh? Tenía el cabello negro y rizado, una figura esbelta, unos ojos negros, nariz larga, labios finos. Los curvaba a menudo con una sonrisa de satisfacción. Josh llevaba unos vaqueros oscuros a la cadera. Como estaba de moda entonces, era bajito, 165 centímetros, pero se movía con la fanfarronería de un tipo grande. A Josh le gustaba posar en las fotos, mostraba sus bíceps, agitaba una especie de pistola y presumía un tatuaje en la espalda de letras góticas de 2.5 centímetros. Llevaba su apellido, Camacho. En resumen, era el típico chico malo. Y eso fue lo que le atrajo a la buena chica Sarah. Mientras Josh estaba en el instituto, trabajó a tiempo parcial en diferentes restaurantes, pero después de graduarse, Camacho no siguió estudiando. Su trabajo tampoco funcionó, así que se dedicó a salir con sus amigos y otras chicas, todo el tiempo. Por cierto, tenía varias chicas, además de Sarah y Rachel. Incluso tuvo un hijo con una adolescente a la que veía de vez en cuando, pero no pagaba su manutención. No era para nada un buen partido. Finalmente, Sarah se trasladó al mismo colegio al que iba Josh, pero al principio Camacho no le hizo mucho caso. Hasta noviembre de 2008 no pudo llamarlo novio. Luego fue su primer novio, y todos en la clase sabían que su primer beso fue con Camacho, que su primer hombre, y en resumen, estaba loca por él. Josh la hacía sentir importante, la hacía sentir linda. Pero al mismo tiempo Camacho no estaba dispuesto a declarar abiertamente su relación. No cogía la mano de Sarah en público, no la abrazaba y la trataba como a cualquier otra novia. Y Sarah se enamoró perdidamente de él. Empezó a faltar a clase, sus notas y su relación con sus profesores empeoraron. Todo esto, claramente, no gustó a sus padres. Y a los amigos de Sarah obviamente también les molestaba el asunto. La primera señal de alarma fue que su amiga dejó de llevar faldas de vestir y pantalones cortos. Ahora solo aparecía en público con pantalones, cuando antes Sarah siempre usaba pantalones cortos, incluso en invierno. Les recuerdo que este caso tiene lugar en Florida. Josh no quería que otros chicos le vieran las piernas. Empezó a decirle con quién podía salir, con quién podía hablar y con quién no. Cuenta Amber. Sarah pasaba todo su tiempo con Josh. Estando en esa relación, tenía tanto miedo de perder a Josh que empezó a perderse a sí misma. Josh se creía cool y experimentado. Sarah guardaba fotos de él en su móvil y ahora parecen demasiado ingenuas, pero a Sarah le encantaban inmensamente. Sarah empezó a escuchar hip hop y le rogó a su padre que le comprara un pitbull cachorro porque Josh también tenía uno. Papá, sin embargo, pensó que su hija estaba bromeando. Llamó rata a Josh y convenció a Sarah de que Camacho no era una buena pareja para ella, lo cual era justo. Pero estaba enamorada. No se puede hacer nada contra una adolescente enamorada, diría más tarde Charlie Ludeman.
se dio cuenta de que no podía hacer nada. Así que invitó al novio a cenar y le llevó a varios partidos. Así que Charlie cuidaba del novio de su hija. No quería que nadie se metiera en problemas, mucho menos su hija. Pero, por supuesto, no podía estar pendiente de todo. En los 6 meses que Sarah estuvo en una relación con Josh, la policía la interrogó 6 veces. El caso es que se peleaban mucho. Una vez Josh incluso la golpeó en la cara y los padres de la chica también notaron moretones en su cuerpo. Los padres de Sarah querían que se presentara una denuncia contra él, pero ella no quiso hacerlo. Sarah también discutió con la chica que dio a luz al bebé de Josh. Casi se pelearon. Pasó de ser una niña buena a una auténtica rebelde. Cuando el nombre de Sarah apareció por última vez en el informe policial, estaba junto al de Rachel. Rachel y Josh habían roto para entonces. Sí, es difícil saber quién salía con quién. Josh probablemente se acostaba con las dos, o mentía a Sarah sobre que Rachel era su ex, o Rachel mintiendo sobre que Sarah era su ex. Rachel sabía que no era la única, pero aún así se sentía atraída por él como un imán. Era posesiva por naturaleza. Al menos, así llamábamos a esas chicas cuando éramos adolescentes. Para Josh, todo era perfecto. A Sarah la esperaban en casa a cierta hora todas las noches. Y Rachel, por el contrario, terminaba tarde de trabajar. Así que podía verse con ambas chicas sin mucho estrés. Y en cuanto a la tercera chica, la del bebé, Erin, la desestimó porque tenía 2 trabajos para poder alimentar al bebé. Así que eso no le preocupaba. Ya estaba acostumbrada a verlo con otras chicas. Y por supuesto, fue una gran inyección de autoestima para Josh tener a 2 rubias guapísimas compitiendo por él. Incluso las enfrentó entre sí. Les decía, si quieres ser mía, lucha por mí. Había una chica llamada Jamie Severina, que era amiga íntima de Erin y también tuvo un bebé con el hermano de Josh. Luego le dijo a la prensa lo siguiente: estoy segura de que tenía muchas más chicas, no solo 3. Todas le cuidaban, le compraban ropa, le compraban zapatos, le pagaban las facturas del móvil y todas se conocían. En la primavera del 2009, Rachel encontró en la página de MySpace de Sarah foto con Josh en la playa. La pareja estaba de vacaciones en New York durante las vacaciones de primavera. Al parecer, para asegurarse de que Rachel viera las fotos, Sarah le escribió este mensaje: ¿qué te parecen mis nuevas fotos? Somos mi hombre y yo, no el tuyo, le dijo la amiga de Rachel. Parecía un jardín de infancia. Y en vez de enfadarse con Josh por tener una aventura con una u otra, las chicas empezaron a rivalizarse entre ellas. Y Josh, en el fondo, tenía miedo de perder toda esa atención y cuidado. La amiga de Rachel llegó a revelar en palabras de la propia Rachel que Camacho la amenazó con una pistola. Le apuntó con una pistola y la convenció: nunca me dejarás, nunca me abandonarás. Y si él le pedía a Rachel que hiciera algo, ella estaba obligada a cumplirlo. Era muy mandón, y creo que en algún momento ella decidió que quizás eso era lo que merecía. Quizás ella misma dejaba que él la tratara así, dice Stephanie Pilber, otra de las amigas de la chica. De alguna manera Rachel consiguió el número de teléfono de Sarah. Empezó a dejarle mensajes en el contestador con insultos y amenazas. Y Sarah se lo enseñaba a sus amigas. Así que un día, el 26 de agosto del 2008, Rachel dijo por teléfono: Next message. Please tell me, Sarah, why you would be a dumb enough to put a brand new picture of you and Josh at the beach. Sarah, dime por el amor de Dios cómo puedes ser tan estúpida de publicar una nueva foto tuya con Josh en la playa. Seriously, I told you to watch your back and not to chill with him. Te dije que no salieras con él y te pillaron. Now your ass is mine, and I'm guaranteeing you I'm no murder you. I'm letting you know that now, because you know what? Te digo que te voy a matar, te lo advierto. Me, but bitch, I'm gonna play your ass out. Josh me traicionó, pero me voy a encargar de ti también, así que prepárate. Fat bitch, and I'm gonna kill you. I swear on my... Prepárate, gorda puta, te voy a matar.
Juro por mi madre que lo haré. Out your window when I get off work tonight, you dumb. Mira por tu ventana cuando llegues del trabajo, perra estúpida. End of message. Pero Sara no se dejó intimidar. Ella y sus amigas comenzaron a ir a Applebee's, donde trabajaba Rachel, y allí la acosaban, incluso empujándola cuando llevaba bandejas pesadas. Pero Rachel tampoco se detuvo. Siguió llamando a Sara y grabó varios mensajes más en su contestador, llamándola gorda y patética. Presionó moralmente a su rival, bueno, rival entre comillas, diciéndole cosas como, ¿para qué te necesita si me tiene a mí? It's so funny how you talk and you want to sit there and say that my man. ¿Es tan divertido ver cómo dices que mi novio estuvo en tu casa? Then tell me what he was wearing tonight, Sarah. Entonces dime, ¿qué llevaba puesto? ¿Eres tan estúpida? To mine. Si estás mintiendo, te encontraré y te partiré la cara. Si no mientes, también te encontraré y te partiré la cara. Girl, honestly, what do you have that's going for you that Josh ¿Por qué Josh te elegiría? Puedo darle cualquier cosa que necesite. get anything he wants from me? Any thing, not to mention Cualquier cosa. Por no mencionar que soy 10 veces más guapa que tú. with me. You're with the wrong. Anda, vete a la mierda. Estás estorbando. Go on, Sarah. Play your game. 'Cause Sigue jodiendo y te daré una respuesta de verdad. Sara no quería dejarlo al azar. Una noche, un coche se detuvo junto a Rachel. 3 chicas salieron del coche y empezaron a rociar a Rachel con algún tipo de espuma. Una de ellas, según contó Rachel más tarde a la policía, era precisamente Sara. Luego Sara pasó por delante de la casa de Rachel y gritó, «¡Sal! ¡Vamos a pelear!». Rachel podía llamarla al móvil unas 20 veces en una hora y amenazarla abiertamente con violencia. Y cuando por fin la policía empezó a investigar todo esto, pensaron que las chicas solo tenían discusiones verbales, así que no había de qué preocuparse. El padre de Sara también pensaba que las cosas mejorarían, era muy bueno. Intenta hacerse amigo del chico malo mientras lo llama rata, creyendo que las chicas harán las paces. La madre de Rachel, en cambio, se tensó un poco más. Una vez le dijo a su hija, «No dejes que todo esto te haga daño». Pero aún así, ninguno de los padres se dio cuenta de la gravedad de la situación. Muchos de ustedes también habrán pensado, «Bueno, son tonterías, las chicas han peleado, ¿qué más da?». Pero, en realidad, esta situación es mucho más frecuente y puede provocar sufrimientos innecesarios y tragedias. Muy a menudo, los adolescentes ansían aprobación y quieren sentirse especiales. Sus sentimientos suelen ser tan fuertes que no pueden manejarlos. No se sienten en control o como que algo depende de ellos o que puedan influir en algo. Y ese es el sentimiento de posesión, como «este es mi novio», o por el contrario, de pertenencia a alguna subcultura, grupo o a un chico, que yo soy su novia, y esto es lo que a veces los empuja a los actos más desesperados. Y el hecho de que todo se desarrollara también en las redes sociales y por teléfono no hizo más que empeorarlo, sin encontrarse cara a cara, como probablemente ya sepan. Puedes ofender mucho a una persona, diciéndole algo que no te atreverías a decir cuando te la encuentras. Además, lo que se escribe o se dice por teléfono o a un contestador. Por ejemplo, tiene una cosa en común, no llega a ninguna parte, son simples palabras. Los mensajes se guardan para siempre, a menos que los borres. Y Sara, en particular, era muy capaz de escuchar estos mensajes una y otra vez, releyendo lo que le había escrito. Y su autoestima se hundía cada vez más. El 14 de abril del 2009, Rachel tenía un día libre. Eagle, su mejor amiga, fue a visitarla. Volvieron a hablar del engaño de Josh. Rachel estaba desesperada. «No puedo confiar en él», murmuró con tristeza. Su amiga no encontraba respuesta. Desde hacía meses, las amigas de Rachel la instaban a olvidarse de Josh. Lo mismo, como recordamos, habían estado haciendo las amigas de Sara. Rachel era brillante y hermosa. Ella podría tener a cualquier chico que quisiera, pero ella solo quería a Josh. Esa noche Rachel
decidió quedarse en casa esperando a Josh. Sara fue recogida de la escuela ese día por su padre. Se dio cuenta de que tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. Llevaba 15 días llorando todos los días. Todo por culpa de ese chico. Había perdido 13 kilos en los últimos 6 meses. Su padre no podía hacer nada para consolarla. Cuando Charlie intentaba abrazarla, Sara se apartaba. De vuelta a casa, Sara se conectó a MySpace y allí vio el último post burlón de Rachel. Mood, amando a mi boo. Sara se sintió aún más triste, pensó que Rachel era mucho mejor que ella. Sara no tenía trabajo, ni coche propio, ni un piso donde pasar tiempo juntos. Además, Sara tenía que cumplir con toque de queda. ¿Cómo podía competir con Rachel? Sobre todo porque era mucho más guapa. Estas eran, a grandes rasgos, los pensamientos que daban vueltas por la cabeza de Sara. Lo había sacrificado todo por Josh, su carrera, sus estudios. Le había dado su corazón y todo su ser. Secándose las lágrimas, Sara envió un mensaje a Josh. Josh, te enfadas tanto conmigo por todo. Cuando ella saca algo o dice algo, no te importa. Siempre le crees. Haga lo que haga, la tratas mucho mejor. Solo peleamos por ella. Y por todo lo que tiene que ver con ella. Esto es una porquería. Odio pelear contigo. Te quiero mucho. Pero esto me duele tanto. Josh permaneció en silencio. Sara volvió a intentar contactarlo. Dices que me quieres, pero ni siquiera tienes la decencia de contestarme. Finalmente, después de 1 hora y media, Josh le contestó: ven a mi casa a ver películas. Sara cogió la minivan de su madre y condujo 2 manzanas hasta la casa de la hermana de Josh, donde él vivía en ese momento. Antes de hacerlo, actualizó el estado de su perfil de MySpace. Te quiero, nena. Al otro lado de la ciudad, Rachel estaba en su casa, esperando encontrarse con Josh. No sabía que Josh había invitado a Sara a ver una película juntos y que era poco probable que fuera a visitarla. Ya había anochecido cuando Rachel salió a pasear al perro, pero de repente vio pasar a Sara en una minivan y gritó: «¡Aléjate de mi novio!». Rachel se asustó. Le daba miedo enfrentarse a Sara porque pesaba unos 70 kilos y Rachel apenas 45. Rachel estaba segura de que Sara era un peligro para ella. Así que llamó a su exnovio Javier y le dijo que no quería estar sola. Él se ofreció a ir a su casa. La chica aceptó. Al salir, tomó una decisión que le cambió la vida. De un cajón de la cocina, Rachel cogió un cuchillo pequeño. Alrededor de las 11 de la noche, Sara y Josh estaban jugando a la consola en la casa de la hermana de él. Y esto a pesar de que la chica debería haber estado en casa en su cama a esa hora. De repente, un faro se asomó por la ventana de la casa. Josh se asomó y reconoció el coche. Era el Saturn rojo de Rachel. «Ahora sé por qué no hablas conmigo. Porque está en tu casa», le escribió Rachel a Josh. «Pues sí», respondió Josh. Para entonces, como admitió más tarde, se había tomado 5 chupitos de vodka y fumado 7 porros de marihuana. «Ya no me gustas. ¿Por qué has venido aquí? Vete a casa». «No, esperaré a que se vaya», contestó Rachel. Su padre escribió a Sara en ese momento. Estaba preocupado y le dijo cuándo llegaría a casa. Sara respondió: «Pronto». Estaba furiosa cuando Rachel apareció en casa de Josh. Por lo que sé, ni siquiera salió del coche. Luego Sara llamó a Rachel. Las chicas empezaron a pelearse y a amenazarse. Ya saben, lo de siempre. Pero al final Rachel se fue. Poco antes de medianoche, Sara se despidió de Josh y se dirigió a casa. Pero cuando salía de casa de Josh, la hermana de este y su amiga le pidieron que las llevara a McDonald's, ya que iba de camino, así que las chicas subieron juntas al minivan de Sara y se pusieron en camino. Todo habría terminado normalmente si en el camino de Sara no hubiese visto a su amiga, Ashley Lovelady. Se detuvo en la misma intersección que Sara con la hermana de Josh y su amiga. «Adivina a quién acabo de ver», dijo Ashley. Le dijo a Sara que había visto a Rachel fuera de la casa de su exnovio Javier, a solo unas manzanas de distancia. Al oír esto, Sara se entristeció y pisó el acelerador. En ese momento, sonó su teléfono móvil.
Reconoció el número y lo puso en altavoz. «Te voy a matar», rugió Rachel, «a ti y a tu novio mexicano». Pronto Sarah vio a Rachel fuera de la casa de Javier. La chica estaba de pie apoyada en su coche. Estaba hablando con Javier y su amigo Dustin Grimes. Sarah se detuvo bruscamente y estuvo a punto de golpear el coche de Rachel. Dejando las llaves en el contacto y sin apagar el motor, saltó rápidamente del coche. No tuvo tiempo ni de cerrar la puerta. Sarah se abalanzó sobre Rachel con los puños. La chica la golpeó en la cabeza y el pecho, pero Rachel bajó la cabeza y se limitó a agitar los brazos en todas las direcciones. Desde afuera, parecía una pelea normal entre adolescentes, y solo duró unos segundos. Nadie se dio cuenta de que Rachel llevaba un cuchillo en la mano desde el principio de la pelea, y cuando Sarah lo vio, no se asustó. Continuó peleando hasta que sintió un dolor punzante en el hombro izquierdo y un pinchazo agudo en el costado izquierdo. Los ojos de Sarah se oscurecieron. La hermana de Josh y su amiga, que habían ido a casa de Rachel con Sarah, salieron corriendo del coche y tiraron de Rachel hasta el borde de la carretera. ¡Regresa!, gritó Sarah, la hermana de Josh. «Janet, tenemos que salir de aquí. Tienes un bebé. Janet, entra en el coche». Janet estaba realmente embarazada. Sarah, sujetándose al costado izquierdo, se desplomó en el asiento del conductor. Buscó a tientas el teléfono, tenía los dedos manchados de sangre, pero pudo marcar el número de Josh. «Estoy herida», susurró en el auricular y se desmayó. Rachel estaba de pie frente a la casa en ese momento. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Según los recuerdos de sus amigos, solo dijo algo así como: «Estoy harta. No aguanto más, ya está», y arrojó el cuchillo al tejado de la casa vecina. Pronto sonó su teléfono. Era Josh. «¿Dónde estás?», le preguntó. Al oír la respuesta, Josh se tranquilizó al instante. Corrió las 2 manzanas que separaban la casa de Sarah, le dijo a su padre que había peleado con Rachel y juntos condujeron hasta la calle donde había ocurrido. Llamaron a una ambulancia. Sarah estaba rodeada de médicos. Estaba tumbada en el coche. Su padre, incapaz de creer lo que veía, corrió hacia ella. La policía se lo llevó a rastras. «Pensé que estaba muerta, sabía que nadie podía hacer nada», diría más tarde Charlie Ludeman. Sin embargo, Sarah respiraba y la llevaron al hospital a tiempo. Charlie le dijo a Josh que tenía que ir al hospital por Sarah. «Le dije a Josh, yo debería estar con Sarah y tú deberías venir conmigo». Me dijo: No puedo verla en ese estado. Y yo le dije: así que esto es para ti. Y así me fui. La policía no tardó en llegar. Rachel estaba sentada en un banco fuera de casa fumando un cigarrillo y frotándose el labio hinchado. Según ella, la hermana de Josh le había atacado y apuñalado con una pizarra. Rachel contó a la policía lo del cuchillo y que Sarah la había acosado durante meses. Temía que Sarah la atacara, así que llevó un cuchillo. El interrogatorio continuó en la comisaría. Aquí tienes un extracto con los puntos clave. Y más abajo les dejo un enlace al video completo. Saliste a encontrarlos. ¿Por qué? ¿Por qué no te escondiste en casa y llamaste a la policía? Estoy tan cansada de todo esto. Siempre me molestan. ¿Así que querías acabar con todo de una vez por todas? No quería que me clavaran un cuchillo. Tengo una vida muy bonita. Así que tienes un cuchillo en la mano. ¿Cómo llegó la hojilla? ¿Dices que ella misma intentó golpearte? Me defendí. No veo cómo pudo ser posible. Tendrás que enseñármelo. Simplemente me abalancé sobre ella y me golpeó. ¿La golpeaste con un cuchillo? No, con las 2 manos. Muéstrame cómo golpeaste desde arriba o desde abajo. Me balancé en todas direcciones, por aquí y por allá. Y hay algo más, algo que tienes que saber. Estuve en el hospital, la he visto. Tiene 2 puñaladas. Y está muerta. ¡Oh, Dios mío! Murió de sus heridas en el hospital Northside. No era mi intención. No lo hice a propósito. Solo quería que me dejara en paz. ¿Y todo esto fue por Josh?
Solo quería que dejara de aterrorizarme. Me siguen a todas partes, me acosan en el trabajo y en casa. Bueno, ya no te molestará más, ya que está muerta. Sara murió en el hospital de una puñalada en el corazón a las 2:29 de la noche. Había perdido demasiada sangre y la herida era inoperable. Así que el 15 de abril del 2009, la disputa entre las chicas llegó a su fin. Y efectivamente, tal y como había advertido el padre de Sara, nada bueno sucede después de medianoche. Rachel White fue detenida y acusada de homicidio involuntario, y entonces pueden haber dos perspectivas diferentes sobre lo que pasó. La primera es que Rachel fue quien atacó. La segunda es que Rachel se estaba defendiendo. ¿Quién tiene la razón aquí? Es una pregunta muy difícil. Es por eso que el caso tuvo una cantidad insana de propaganda. El juicio fue incluso televisado. Pero la prueba más importante de la culpabilidad de Rachel eran los amenazadores mensajes que dejó en el contestador automático de Sara. Sara los guardó, aunque fueron 8 meses antes del incidente. Pero Rachel le aseguró que Sara le había dejado mensajes similares. Sin embargo, no los había guardado y eso no jugaba a su favor. Su comportamiento podría haber caído bajo la ley, la cual se llama SYG, Stand Your Ground, que está en vigor en Florida. Según esta ley, cuando es atacada, la víctima no debe intentar huir del agresor, sino que, por el contrario, puede responder con fuerza si se siente que su vida corre peligro. El abogado de Rachel declaró que la chica tenía mucho miedo de Sara. Además, no fue sola. También recordó todos los incidentes en los que Sara se burlaba. Bueno, acosaba a Rachel. Y la pelea fue aparentemente iniciada por Sara. Pero la fiscalía no estuvo de acuerdo. Por cierto, los testigos de la fiscalía fueron Josh y su hermana. Según ellos, fue Rachel quien atacó primero, y el segundo, de que ella tiraba el cuchillo después del incidente, hablaba por sí mismo. Se dio cuenta de que era grave, así que decidió deshacerse de las pruebas. Rachel, por su parte, afirmó que tiró el cuchillo para que nadie pudiera verlo. No sabía de dónde había venido el golpe ni la gravedad de la lesión, solo estaba asustada, declaró Rachel ante el juzgado. Pero esto no convenció al fiscal. ¿Por qué deshacerse del cuchillo si fue en defensa propia?, preguntó. Lo que realmente quería era deshacerse de las pruebas. No estaba arrepentida, sabía muy bien dónde había clavado el cuchillo. También se informó de que el cuchillo llegó a doblarse por la fuerza del golpe. Amigos y amigas de ambas partes dieron testimonios contradictorios. Alguien recordó que Rachel amenazó a Sara por teléfono ese mismo día. Dustin, el amigo de Rachel, dijo que Sara y sus amigas habían saltado primero del minivan y habían atacado a Rachel. Ella ya estaba asustada y ahora solo contaba con que las chicas se asustaran por el cuchillo y se alejaran. Pero la intervención más interesante, como pueden adivinar, fue la de Josh. Él, contraído ante el micrófono, no llamó a Sara y Rachel sus novias. Solo dijo que eran amigas con derechos. Bueno, que era amigo de ellas, que de vez en cuando iba a cama de una u otra. Pero aún así, su abogado le preguntó si amaba a Sara. Josh se arrugó y contestó en voz baja: creo que sí. En el juicio, Josh fue un inocente conejito. Hablaba en voz baja. Vestía decentemente. Se había peinado, incluso. Parecía comprender lo trágico del asunto. O simplemente fingía entender de forma muy convincente, de repente, y se le quitaron las ganas de molestar a las chicas y enfrentarlas entre sí. La Fiscalía de Florida pidió cadena perpetua. La defensa pidió 15 años seguidos de 15 años de libertad condicional. Los periodistas hablaron con Rachel unos días antes de la sentencia y esto fue lo que dijo. Debería haber dado el primer paso y haberle dicho: ¿sabes? Esto no se trata ni de ti ni de mí. Se trata de él. ¿Se merecía él tu amor? No, ni el mío ni el de ella. Por suerte puedo ver a mis padres y estoy viva, pero podría haber estado en su lugar.
Y lo diré otra vez, si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría, pero no puedo. El jurado tardó solo 2 horas y media en declararla culpable de homicidio involuntario, y el 3 de septiembre del 2010, un tribunal de Florida condenó a Rachel White a 27 años de prisión. Cuando Rachel fue condenada, solo tenía 20 años. Y saldrá de prisión cuando tenga casi 50 años. Cuando Rachel encontró la sentencia, lloró. Luego, apartando su cabello rubio de la cara, se levantó y la sacaron del tribunal. Rachel fue conducida a la cárcel del condado de Pinellas Park. No hay duda de que estas dos familias llevarán esta carga el resto de sus vidas. Declaró a la prensa el abogado de Rachel, Jay Hebert. Tras la sentencia, consideró justa la sentencia de su cliente. La cadena perpetua, en su opinión, habría sido demasiado dura en este caso. Sea como sea, ambas familias perdieron a sus hijas aquel día, solo que una de ellas está enterrada y la otra solo podrá visitarla ocasionalmente en la cárcel. En una entrevista con ABC News en el marzo del 2011, Rachel reveló que las redes sociales desempeñaron un papel importante en lo ocurrido. Y en 2012, Rachel presentó un recurso de apelación, pero no tuvo éxito. También es interesante que Rachel confesara a sus amigos que si algún día sale de la cárcel, se casara con Javier, que, recordemos, la acogió. Todavía hay un debate en línea sobre quién tiene más culpa aquí. Algunos piensan que Sarah fue la culpable, mientras que otros demonizan a Rachel, pero algunos se preguntan con razón, ¿qué papel jugó Josh? ¿No merece ningún castigo? Si mal no recuerdo, uno de los abogados dijo con razón algo parecido a «Qué pena que no hay ningún artículo para castigar a los idiotas, es una pena». El funeral de Sarah Ludeman tuvo lugar un mes antes del baile de graduación en su instituto. Durante más de un año, sus padres mantuvieron su habitación tal y como la había dejado la chica aquel fatídico día, excepto que todas las fotos de Josh fueron destruidas por el padre de Sarah. En el funeral de Sarah, por cierto, Josh no fue admitido. Al mismo tiempo, él nunca visitó a Rachel y no le escribió. Pero su madre se niega a responder a la pregunta de los periodistas acerca de la participación de Josh en la tragedia, así como el papel que jugó. La nueva policía dice que sus padres lo enviaron a unos parientes en Nueva York y allí pasa desapercibido. Esta es la historia, amigos. Escríbanme en los comentarios sobre este caso y qué sienten por Josh, Rachel y Sarah. No creo que nadie discuta que se trata de una muerte muy trágica y lo que es más importante, sin sentido, que podría haberse evitado fácilmente. Y qué triste es que no hubiera nadie cerca de Sarah o cerca de Rachel que pudiera haberles persuadido de salir de ese peligroso e innecesario juego. Nadie que les abriera los ojos sobre el comportamiento del tipo en torno al cual estaba girando toda su vida. Si al menos alguien les hubiera dicho que, chicas, no hace falta que peleen entre ustedes y compitan, es él quien está provocando todo esto, él es el culpable, él. ¿Es normal cómo se comporta? Bueno, vayamos a los comentarios y discutamos allí. Muchas gracias por vernos. Espero que nos veamos pronto. Escriban acá abajo y suscríbanse al canal. Buenas noches a todo el mundo y adiós.